aprecio y agradecimiento a que todos se conecten. Vamos a hablar sobre el Tribunal de Disciplina Judicial en cuanto a su naturaleza, en cuanto a su autonomía y desde luego en cuanto a su independencia. La vez anterior, para referenciar ahí muy rápidamente, pues hablamos de la importancia de la reforma judicial, el contexto que ésta tiene, el impacto positivo, desde luego, que tiene sobre la población, sobre el Estado mexicano. Y en esta segunda ocasión ha sido muy importante traer al tema la importancia de un tribunal que tendrá como misión preponderante pues desde luego el juzgar, el investigar, el calificar las conductas de todos los funcionarios judiciales del Poder Judicial Federal, y esto pues desde luego tiene gran relevancia. Más o menos para darle contexto a esta charla, yo les diría preventivamente que el Tribunal de Disciplina Judicial pues será un órgano totalmente independiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se integrará, como todos ustedes saben, por 5 magistrados electos por voto popular, y será tres mujeres y 2 hombres en este caso, y será presidido por el candidato o candidata que obtenga el mayor número de votación. Este tribunal, como ya lo he comentado, tiene amplias facultades para investigar la actuación de cualquier juzgador, es decir, puede investigar conductas y desde luego también emitir sanciones respecto a los jueces, respecto a los magistrados e inclusive respecto a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este escenario, pues desde luego se trata de un órgano que forma parte del Poder Judicial de la Federación, pero que tiene una autonomía técnica, una autonomía administrativa y desde luego una autonomía decisoria. Es decir, la misión fundamental es supervisar tanto la conducta y el desempeño en cuanto a la función judicial, pero también el seguimiento de la propia carrera judicial para verificar que tanto en el ingreso como con posterioridad, pues se cumpla con todos los requisitos que deben mantenerse para ser un juzgador federal del país. Como ya les había comentado, los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial pues serán electos popularmente, así lo estableció la reforma constitucional del 18 de septiembre de 2024, que como ya comentaba posteriormente se refrenda en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que se publicó en diciembre del mismo año. Esta elección popular, pues desde luego implica que los candidatos, aunque eso no ha pasado en los hechos, se los comento, que los candidatos tendrán derecho al acceso a radio y televisión de manera igualitaria en los términos que lo establezca el INE. Esto, dado la premura, dado lo abrupto, por así decirlo, que ha sido esta elección, pues no ha podido ser posible en el caso de los candidatos, y realmente la administración de este tiempo en radio y televisión, el INE la ha ocupado pues simplemente para promover la elección. También dice la normativa que los candidatos podrán participar en foros de debate organizados por el propio instituto, cosa que no ha pasado ni tampoco pasará, estoy seguro. Y también podrán participar en aquellos otros foros que puede organizar la iniciativa privada, el sector social, inclusive el sector público, cosa que, dadas las reglas tan concretas y a veces tan rigurosas que tiene el INE, pues tampoco ha podido suceder. Y entonces la ley también establece que para todos los cargos de elección al Poder Judicial Federal estará prohibido tanto el financiamiento público como privado. Esto quiere decir que los candidatos vamos a financiar nuestra campaña con nuestros propios recursos. Y aquí aprovecho pues, para decirles algo hasta en afán de chascarrillo, pues sería casi la primera vez que estamos pagando para obtener un cargo y ni siquiera estamos seguros que lo vayamos a tener. Es algo ahí muy interesante y reitero, no hay financiamiento público ni privado de terceros. En el alcance y duración de las campañas, como se establece en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal,
pues será de 60 días. Hay prohibiciones de que los partidos y los servidores públicos puedan hacer tanto proselitismo como posicionamiento respecto a algunos candidatos. Y la ley también establece que habrá restricciones específicas que son las más, como ya lo he dicho, y desde luego se establecerán las formas y los tiempos para las campañas de los candidatos. Entonces, explicada esta parte, ¿cuál sería la naturaleza de el Tribunal de Disciplina Judicial, que es la parte nodal de esta charla, de esta explicación? Pues más bien se trata de un órgano del Poder Judicial Federal que tiene independencia técnica, que tiene independencia de gestión y desde luego una independencia resolutoria, cuyo objeto es la investigación, la substanciación y la resolución de los procedimientos de responsabilidades administrativas de todos los servidores públicos del Poder Judicial Federal. Tiene competencia, como ya lo he comentado, para la resolución de recursos de revisión en los procedimientos resueltos por las instancias del propio tribunal. Algo importante aquí que también debemos tener en consideración, que será el órgano encargado de la evaluación y del seguimiento del desempeño de la carrera judicial de los magistrados de circuito, de los jueces de distrito y de todos los funcionarios jurisdiccionales. Algo también aquí muy importante que poco se ha tocado, pero que tiene mucha relevancia, es que el Tribunal de Disciplina Judicial también resolverá los conflictos entre el Poder Judicial Federal y sus servidores públicos, así como aquellos conflictos que se susciten entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus servidores públicos. Es decir, el tribunal tiene una connotación, una relevancia y un ámbito específico y amplio de interacción, pues que es importante que tomemos en cuenta porque cobra mucha relevancia en todo el contexto de control del Poder Judicial Federal. Y bueno, a grandes rasgos, ¿cuál sería la misión de este Tribunal de Disciplina Judicial? Pues evidentemente investigar tanto de manera directa, es decir, de oficio, o a petición de cualquier persona o servidor público, los actos que puedan constituir faltas graves o bien delitos cometidos o presuntivamente cometidos, pues por servidores públicos que realicen funciones jurisdiccionales. Este tribunal, como ustedes saben, también tendrá las facultades para emitir sanciones que van desde una amonestación privada, que esta es la sanción más leve que una autoridad sancionatoria puede imponer, hasta la destitución del cargo, que sería la sanción más grave, a veces con y sin inhabilitación. Y la otra parte que ya también les he comentado, la evaluación del desempeño de los servidores públicos. Y algo importante que tal vez vaya implícito, pero que debemos destacar, es que el tribunal tiene capacidad o tiene facultades para implementar medidas correctivas, medidas cautelares y medidas restrictivas en función de la actuación y de la investigación que determine que hay necesidad de implementar estas medidas cautelares. Pero bueno, explicado esto, ¿cuál es el marco jurídico de actuación del Tribunal de Disciplina Judicial? Yo empezaría diciéndoles que el tribunal podrá funcionar tanto en pleno como en comisiones. En pleno, pues obviamente la integración de los 5 magistrados, que en este caso puede funcionar solamente con la presencia de 4, pero no con menos, a diferencia de otros órganos colegiados que funcionan a veces con la mayoría de sus miembros. En este caso, la actuación del tribunal podríamos pensar que requiere como una especie de mayoría calificada, es decir, si no están 4 magistrados, pues estará impedido para funcionar. Y este tribunal tan importante para el país, como ya lo he dicho, podrá ordenar oficiosamente o a petición de parte el inicio, la prosecución y desde luego la conclusión de procedimientos administrativos sancionadores que, como ya comentaba, podrán ser denunciados por cualquier persona, sea parte o no de un procedimiento, y el tribunal tendrá
sin duda alguna la obligación de darle seguimiento y desde luego hacer un pronunciamiento. Como ya comentaba, el Tribunal de Disciplina Judicial estará integrado por 3 mujeres y por 2 hombres que serán electos popularmente. Y en este caso, una vez integrado, que esto sucederá el 1 de septiembre de 2025, pues el pleno de este tribunal debe determinar mediante acuerdos generales el número y la especialidad de las comisiones de que se va a integrar este tribunal. ¿Por qué la integración de comisiones? Porque en el marco y en el cúmulo sancionatorio cuyas facultades tendrá el tribunal, pues se requiere la especialización y esa especialización, pues evidentemente se dará mediante la integración de comisiones que estarán conformadas por 3 magistrados y que serán las responsables de, en primera instancia, emitir las resoluciones y que en su caso serán confirmadas o modificadas por el pleno del propio tribunal. Pero algo muy importante que debo comentarles es que el Tribunal de Disciplina Judicial contará con 2 órganos auxiliares que también tendrán autonomía técnica y de gestión, pues a efecto de dar cumplimiento a las obligaciones que se derivan de la Constitución, y estos órganos son los siguientes. Uno, tendrá un órgano de investigación de responsabilidades administrativas, cuya función justamente será la prosecución, la incoación de procedimientos y obviamente allegarse de todos los elementos probatorios necesarios para, en su caso, armar un expediente, integrarlo y, de ser procedente, pues darle seguimiento en el caso de funcionarios mayores como son los ministros de la Corte, ponerlo en consideración del Senado para el juicio de procedencia, y en el caso de magistrados y jueces de distrito, pues será el propio tribunal quien puede emitir sus pronunciamientos. Y el otro órgano también muy importante del tribunal será el órgano de evaluación del desempeño judicial, cuya facultad tendrá para darle seguimiento a la carrera jurisdiccional de todos los juzgadores del país. Aquí comentarles que la ley establece que durante el primer año, este tribunal, a través de este órgano de evaluación del desempeño, tendrá que verificar que los 881 nuevos juzgadores que ingresarán a partir de septiembre, pues cumplan con todos los requisitos, con toda la normativa y con todas las cualidades éticas, profesionales y demás que establece la normativa. Y esto es una facultad de este órgano de evaluación del desempeño. Y el órgano de investigación, como ya lo he referido, pues tiene como función principal el investigar hechos u omisiones que puedan constituir tanto responsabilidades administrativas como delitos, y en función de eso, pues actuar ya sea administrativamente y en su caso penalmente, pues para dar seguimiento a estas conductas, y que desde luego la actuación de los jueces cuya conducta no sea la adecuada, pues no se quede en un escenario de impunidad. En esta idea de integración, también comentarles que el pleno del tribunal, pues evidentemente, como es obvio, se integrará en los 5 magistrados. Ya les he comentado que podrá sesionar con la presencia solamente de 4, pero no con menos de este número, es decir, se establece una suerte de mayoría calificada. Y ya una vez en funciones, a propuesta del presidente del tribunal, obviamente se nombrará una secretaria o un secretario general de acuerdos, una subsecretaria también que dará seguimiento a todas las actuaciones que se deriven de este pleno, y la secretaria o secretario general de acuerdos, pues desde luego que formará parte de la Junta de Coordinación, que será también un ente adscrito al pleno del tribunal. También la normativa, la Constitución establece que la persona que preside el tribunal tendrá las atribuciones que establezca, obviamente, la Constitución, que establezca la ley orgánica, pero además señala que propondrá al órgano de administración judicial al que ya referíamos la vez pasada
el nombramiento de las y los subsecretarios, funcionarios y auxiliares y todos aquellos servidores públicos que sean necesarios pues para el adecuado funcionamiento del tribunal. Y entonces, en esta visión sancionatoria y a través de estos órganos que ya he comentado, pues el tribunal va a funcionar en pleno, como ya lo dije, pero va a funcionar en comisiones cuando, derivado de las verificaciones y del ejercicio de su facultad supervisora, pues el tribunal encuentre que hay elementos para iniciar una investigación y dependiendo la especialización del asunto que se trate, sea un asunto civil, penal, laboral y demás, se integrarán las comisiones correspondientes, las cuales darán seguimiento, integrarán el procedimiento, tendrán facultades resolutivas y solo en el caso de impugnación, el tribunal funcionando en pleno, pues emitirá la resolución que corresponda. Aquí es importante comentar lo que también ya les había referido en la charla anterior. Las resoluciones del Tribunal de Disciplina Judicial son inapelables, es decir, no admiten recurso alguno y también les había comentado que por reforma constitucional de noviembre del año pasado se determinó que en contra de la actuación del Tribunal de Disciplina Judicial, pues tampoco procede el amparo. De tal suerte que las resoluciones que en este entorno se emitan, pues causarán firmeza una vez que el propio tribunal se pronuncie en ese sentido. Y bueno, pues ya para casi finalizar y darle oportunidad a la interacción de ustedes que me interesa mucho en estas charlas, pues hablaríamos un poquito del procedimiento de responsabilidad. Este procedimiento de responsabilidades administrativas que establece la ley, pues se señala que se desahogará en primera instancia a través de estas comisiones que ya comentábamos, serán conformadas una vez que inicie la operación y la vigencia de este tribunal. Y estas comisiones fungirán como autoridad substanciadora, pero también como autoridad resolutora de los asuntos de su competencia y sus resoluciones, que ya también lo había comentado, pues podrán ser impugnadas ante el pleno del propio tribunal. Y esta resolución, que también repasando un poquito lo ya comentado, esta resolución tendrá que emitirse por mayoría de 4 votos de los magistrados para que tenga validez y desde luego pues el cumplimiento será en los términos que señalen el tribunal funcionando en pleno con la mayoría de 4 magistrados. Evidentemente será importante que siempre estén los 5 y sus resoluciones, como ya he dicho, son inacatables y no procede recurso alguno. Comentarles también que en términos de procedimiento de investigación de responsabilidades, el tribunal conducirá todas sus investigaciones a través de una unidad responsable que también prevé la normativa aplicable que debe crearse y es una unidad que tendrá como función principal integrar y presentar al Pleno o a sus comisiones según corresponda informes de probable responsabilidad, elementos probatorios, pruebas periciales, pruebas de todo índole, para en su caso demostrar la existencia o inexistencia, claro, porque no será un tribunal inquisitivo, la inexistencia o inexistencia de elementos para fincar responsabilidad y con esa visión y con ese cúmulo probatorio, desde luego, y la visión y el conocimiento de los magistrados, pues poder emitir una resolución en el sentido que proceda, pero comentarle, esta unidad de investigaciones podrá recurrir, como establece la ley, a todo tipo de mecanismos, todo tipo de elementos, todo tipo de personas, autoridades, entes privados y demás, con el propósito de allegarse las pruebas correspondientes para emitir una resolución ajustada a derecho. Y finalmente, comentarles para un poquito y ir concluyendo esta charla y darles oportunidad a que ustedes puedan participar, explicarles que las sanciones que emite el tribunal, que ya había referido ahí muy brevemente, pueden ir desde amonestación pública o privada, puede ser una suspensión temporal
en el empleo y funciones, pueden ser sanciones económicas, dependiendo y obviamente muy vinculadas al nivel del daño con la situación causada. Puede ser la destitución de cualquier servidor público y la inhabilitación. Aquí ya había comentado y lo reitero ahora, que en el caso de los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los magistrados electorales, solo podrán ser removidos de sus cargos en términos del título cuarto de la Constitución Política de nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? Que si el Tribunal de Disciplina Judicial encontrare elementos suficientes para la destitución y la inhabilitación de ministros y de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues tendrá que pedirle al Senado que inicie el juicio de procedencia. Y como ya había comentado la vez anterior, en este caso, dado que se trata de resoluciones de un tribunal constitucionalmente autónomo y de un tribunal especializado, pues el Senado no tendría facultad alguna para pedirle al tribunal que pueda enfocar su resolución de una manera distinta, que pueda integrarla de una forma diferente, pues porque, reitero, se trata de un órgano, de un poder distinto que tiene un nacimiento constitucional y que por lo tanto, pues sus facultades y sus resoluciones tienen este carácter. Y finalmente comentarles que también ya hice alusión ahí de manera breve que el tribunal en todos los casos y en todas las etapas del procedimiento e inclusive de la investigación tendrá facultades para dar vista al Ministerio Público Federal, es decir, a la Fiscalía General de la República, pues cuando encuentre la existencia o la posible existencia de hechos que puedan ser constitutivos de delito, pues para que, reiteren, cualquier etapa del proceso, pues la Fiscalía General de la República pueda intervenir. Esto sería un esbozo general ahí de la importancia, de la trascendencia, de la autonomía constitucional y la importancia que tiene el Tribunal de Disciplina Judicial y desde luego la independencia que hoy tendrá y que no tenía con la ley anterior. Y bueno, pues yo cerraría con esto agradeciéndoles como siempre que se conecten, que puedan participar y pues abriríamos el espacio a las preguntas de ustedes. Muchas gracias. Veo por ahí que levantó la mano José Francisco Servín Arceo. Si le podemos abrir el micrófono, por favor. Ah, por favor, Francisco Servín. Buenas noches, maestro. Me da gusto saludarlo en forma directa y mi pregunta es demasiado concreta. ¿Nos podemos quejar cuando la justicia no es pronta y expedita de algún juzgador que no cumpla con este precepto? Sí, sí, sí. Muchas gracias por la pregunta. Mira, a veces estas cosas que agradezco mucho tu pregunta, Francisco, estas cosas que parecieran simples y que no lo son, nos tienen que dar una idea más clara de qué es lo que queremos con esta gran reforma constitucional. Y desde luego, decirles que obviamente una de las funciones fundamentales del Tribunal de Disciplina Judicial pues será verificar que todos los juzgadores del país pues apliquen de una manera explícita y contundente el 17 constitucional, en tanto a que la justicia, además de expedita y gratuita, sea pronta y rápida, porque yo lo he dicho muchas veces y aquí lo reafirmo, pues realmente la justicia tardía no es justicia. Si finalmente nos tardamos años o meses o mucho tiempo más del que debemos invertir para emitir una Sí. resolución y no lo hacemos, pues realmente la justicia no estaría cumpliendo su objetivo. Y en concreto decirte, Francisco, desde luego que podemos emitir quejas por el retardo injustificado en la emisión de las sentencias y lo puede hacer cualquier persona, inclusive no necesariamente las partes. Muchas gracias por tu pregunta. Veo por ahí a Juan Alberto Cadena también. Por favor, Juan Alberto, te escucho.
Muy buenas noches, gracias por permitirme hablar. Mi pregunta sería, ¿podría el Tribunal de Disciplina Judicial erosionar la confianza en el sistema judicial? No te escuché, ¿podría ¿Podría el Tribunal de Disciplina Judicial erosionar la confianza en el sistema judicial? erosionar, dijiste? Sí, erosionar. Sí, pues mira, yo creo que el impacto que tiene un órgano, que de eso debemos decirlo muchas veces, un órgano constitucionalmente autónomo como es el tribunal, el impacto que tiene sobre la justicia, como lo concibe la ley ahora, sin duda tendrá un beneficio fundamental. Ya les comentaba la vez anterior que el diseño inicial que tuvo la política de supervisión del Poder Judicial de la Federación, pues no resultó tan adecuado a los ojos de nosotros los abogados, inclusive de los juzgadores, y sobre todo a los ojos del justiciable, de las personas que piden justicia, porque ya habíamos dicho que tener un órgano supervisor que presida quien también imparte la justicia, y me refiero a que el Consejo de la Judicatura Federal está presidido aún por quien dirige la Suprema Corte de Justicia, pues crea como un dejo ahí de que tal vez no tenga la imparcialidad que se requiere, de que tal vez no pueda sancionar de una manera contundente a todos los juzgadores del país. Y contestando puntualmente, yo creo que el impacto será muy importante y desde luego la gran apuesta es que pueda ejercer como un órgano constitucionalmente autónomo, con total independencia y con total autonomía en sus facultades decisorias. Muchas gracias por tu pregunta. Sí, puedes. Y, y luego tenemos por ahí también Taray, Tanari. Pulsar para hablar. Buenas tardes, mi nombre es Anairi, soy de Sinaloa y mi Ah, pregunta es si el Tribunal de Disciplina Judicial abre puertas a presiones políticas. Mira, esa es una pregunta muy interesante, muy importante. Desde luego que lo que se pretende es que el ejercicio de esa autonomía, no solamente jurisdiccional en sus resoluciones, sino también constitucional en el hecho de que realmente hay esa independencia de poderes, pues la verdad es que nosotros le apostamos a que va a ser un tribunal que no ejerza o que no deje que haya presión sobre ninguno de los otros dos poderes, porque si eso sucediera, pues realmente la reforma judicial pues no tendría la eficacia que queremos. Contundentemente, yo podría decirte que en el caso de tu servidor, si llego con el voto de toda la gente a ser magistrado e inclusive presidente del Tribunal de Disciplina Judicial, no vamos a permitir y no nos temblará la mano pues para emitir resoluciones apegadas a derecho en ejercicio de este esquema de autonomía decisoria y de independencia constitucional y desde luego que no cederemos a presión alguna. Tenemos por ahí a Olivia Corral Arriaga, a quien escuchamos con mucho gusto y con mucha atención. Buenas noches a todos. Además de felicitarlo por esta candidatura y que sabe que cuenta con todo nuestro apoyo, Muchas preguntarle, gracias. ¿podría el Tribunal de Disciplina Judicial mejorar la transparencia en la impartición de justicia? Sí, fíjate que, obvio, este es uno de los objetivos fundamentales. Lo que ha venido pasando, que evidentemente ha habido un salto muy interesante en temas de transparencia. Hoy, como tú sabes, Olivia, como todos ustedes saben, tiene una importancia nodal el hecho de que los tribunales podamos incluso compartir para todo mundo las versiones públicas de las resoluciones, de los laudos y demás. ¿Esto por qué? Justamente porque en antaño, y me estoy refiriendo a hace una década o más, pues obviamente los asuntos ahí que tenían cierta importancia, inclusive de carácter político, pues también como que los jueces los reservaban por ahí para no darlos a conocer, y eso desde luego pues tiene un impacto negativo en la justicia. Una de las partes, una de las directrices fundamentales del Tribunal de Disciplina Judicial, querida Olivia, pues justamente es ese, que se abra de una manera tal el esquema de transparencia
inclusive para que los propios justiciables pues puedan tener conocimiento de casos similares, de resoluciones ya emitidas en asuntos complejos, en asuntos similares, en asuntos muy parecidos, y eso evidentemente le da a la ciudadanía un principio de certeza, y lo que queremos es una transparencia total, una apertura fundamental para todos, y justo es parte de lo que hemos venido empujando y diciendo, Livia, pues que la justicia sea para todos, que sea abierta, que sea transparente y que desde luego pues sea muy de cara a la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias, maestro. Y tenemos también por ahí alguien conectado que queremos que nos diga quién es, y Mesa Estatal. ¿Eh? Buenas tardes, buenas noches, magistrado. Hola, Pues hola. Alberta Hernández, desde el estado de Tlaxcala, Sindicato Hola, Mexicano de Alberta, un Salud. gusto, muchas gracias. Ajá. Igualmente, magistrado. A ver si no se escucha mucho sonido, porque estoy aquí cerca de ahí pasando los carros y eso. Pero bueno, mire, escuchando su tema y viendo que van a tener, pues, los alcances amplios, mi pregunta sería, ¿cómo impactará el Tribunal de Disciplina Judicial ahora? Bien, mira, trataré de contestar lo que entendí de la pregunta. Pues obviamente el impacto fundamental de un tribunal de esta naturaleza es cómo guías y cómo garantizas para las personas que recurren a los tribunales jurisdiccionales, cómo garantizas lo que se comentaba en las preguntas anteriores: justicia rápida, justicia pronta, justicia expedita y desde luego, pues, juzgadores imparciales. Entonces aquí el impacto más importante que debe y que puede tener el tribunal, pues justamente que las personas tengan confianza en sus juzgadores. Y eso es a lo que le vamos a apuntar de una manera determinante, porque es lo que viene pasando, por desgracia, y es algo de lo que debemos evitar, pues que nadie cree en la justicia, ¿no? Y es lastimoso para nosotros decirlo, pero sobre todo en comunidades apartadas, como todos ustedes saben, la gente, ¿por qué no acude a los órganos jurisdiccionales? Por dos razones. Uno, porque a veces no se tienen los recursos, y segundo, porque a veces, aunque se tengan, pues las personas tienen la certeza de que los tribunales no van a actuar. Entonces, lo más importante de este tribunal y de la reforma es justamente que, como una garantía de carácter social, las personas tengan la certeza de que habrá un tribunal supervisor, y lo digo categóricamente, que va a meter en orden a los jueces. Muchas gracias, Alberta. Veo por ahí a mi querido paisano Ricardo Baptista. Bienvenido Muchas y gusto saludarte, Ricardo. Gracias, maestro. Buenas noches. En primer lugar, agradecer la amable invitación a participar por primera vez de esta masterclass. Y sobre todo, no soy abogado, pero he tenido la oportunidad de tener cargos públicos y sé el reclamo del ciudadano común y corriente de la actuación del Poder Judicial. Esta reforma inédita que está llevándose a cabo en México del Poder Judicial y llegar a esta elección próxima requiere de mucha información. Y obviamente, esto que hoy estoy escuchando de tu parte, maestro, me parece que nos debe de ayudar mucho, y quienes estamos aquí siguiéndote hoy, pues debemos de procurar expandir, extender esta información, información tan útil que nos estás dando. Yo preguntaría solamente que si las sesiones, si lo dijiste, no lo escuché, serán públicas del pleno del Tribunal de Disciplina, y la otra, y si alguien, un magistrado del tribunal fallara, ¿quién, quién, quién lo puede también poner al orden? Con todo Claro, respeto. claro. No, excelente pregunta, Ricardo, y yo me permito aclarar también para las personas conectadas. No eres abogado, querido Ricardo, pero es un gran luchador social a quien conozco y con quien inclusive hemos encauzado cosas juntas.
Pues mira, las dos cosas que preguntas. La primera, fundamental, claro, pues si vamos a hacer un tribunal que oculte cosas, pues no tendría ningún sentido. Vamos a pugnar, o más bien vamos a garantizar que las sesiones sean públicas, salvo en casos que la ley establezca que por las razones de confidencialidad o de los casos que puedan incluir o estar inmersos en situaciones de esta naturaleza, pues obviamente se hará la reserva correspondiente, pues previamente explicada a las partes. Y la otra, Ricardo, es una pregunta importante, interesante. Como lo han llamado mucha gente, este tribunal va a ser el juez de jueces, ¿no? Pero ahí tu pregunta tan interesante, ¿y quién va a calificar y a juzgar al juez de jueces? Claro, no. Aquí la Constitución y la ley orgánica establecen que en caso de falta grave de un integrante del Tribunal de Disciplina Judicial, pues será el Senado quien podrá iniciar una investigación y en su caso, como en el supuesto de los ministros, si hay elementos, podrá iniciar el juicio de procedencia, lo cual quiere decir, querido Ricardo, pues que en este país y en este tema de la reforma judicial, pues nadie quedará impune y mucho menos pues los encargados de sancionar la conducta de los jueces. Muchas gracias, Ricardo, y un gran abrazo paisano y amigo. Gracias, maestro. Vamos, Con esto vamos. daríamos por terminada la sesión del día de hoy. No sin antes agradecerle a todos ustedes que de verdad se conectan con gran interés, decirles que vamos a continuar en las 3 semanas siguientes para tratar de charlar, de interactuar con ustedes, de explicar un poquito la importancia de la reforma, las implicaciones de un tribunal tan importante que se crea a partir de esta reforma y desde luego resolverles dudas. Tenemos muchas preguntas por ahí que nos comprometemos a responderles vía nuestras redes sociales, inclusive personalmente a través de las de ustedes, y no me resta más que agradecerles mucho su participación, que se conecten y decirles que seguiremos haciendo ejercicios de esta naturaleza. Muchas gracias a todos y un abrazo. Gracias. Gracias a usted, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas Licenciado, noches. Desde Michoacán, Con todo. muchas gracias, licenciado. Saludos Muchas desde gracias. Michoacán. Tlaxcala. Buenas noches. Buenas noches. Saludos desde Jutepec, Morelos, licenciado. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Un saludo a todos. Hasta luego, magistrado. Gracias. Que Un tengan saludo, muy buena noche a todos. Buenas noches. un saludo a todos desde Quintana Roo. Gracias, Quintana Roo. Muchas gracias. Ya lo dije desde Jiquilpan, Michoacán, mi señor magistrado. Muchas gracias desde Michoacán. Buenas noches, magistrado. Alfredo Buenas Dávalos noches, desde Pachuca, muchas Hidalgo. gracias. La bella airosa. Buenas noches a todos. Saludos, magistrado. Ojalá y se pueda traducir a YouTube. Muchas gracias, Mario Germán. Buenas noches, magistrado. Un saludo y un abrazo enorme desde Chetumal, Quintana Roo. Le saluda Eso. Reina Ayala. Muchas gracias, Reina. Un abrazo a todos por allá. Maestro, Magistrado, muy buenas noches. Felicidades a todos y se va a ganar, licenciado. Muchas gracias. Gracias a todos. Maestro magistrado, gracias y que esté muy bien con todo. Profesor Juan Antonio. Un placer. Muchas gracias. Contra la